Desde el estudio, Oscar Correa Agosto. Esta es WVID 90.3 FM, Añasco, Mayagüez, la capital del jazz en el Caribe. Bit 90.3 FM, Puerto Rico. Ahora comienza un programa familiar para hablar de temas de interés individual, local y general, con la compañía de Oscar Correa Agosto y la doctora Lidia Pagán Tirado. Prepárate, porque tú y yo comienza ahora. Ahora sí que comenzamos, estamos bien. Saludos a toda esa gente buena que siempre nos escucha y que siempre está ahí pendiente. Y en especial, oye, mandaron unos saludos. Lidia, la doctora Pagán, la que sabe quiénes fueron, qué fueron, porque se comunicaron con ella. Lidia, saludos. Saludos, Oscar. Uno de ellos es Jaime Morales, que tuvo un programa también por aquí. Y otro es un doctor amigo de Katy, que también estuvo hablando con ella, que escucha el programa, y hay gente que se ha acercado contentos, Oscar, escuchando el programa y pensando y reflexionando sobre lo que se dice. Así que es bueno que por lo menos llegue, ¿verdad?, la palabra. Sí. Algún corazón, esa semilla tiene algo que ofrecerle a ellos mismos. Sí, hoy tenemos algo especial, porque siempre lo tenemos, pero que estaba ahí meditando casualmente en la palabra, y yo pensaba, oye, las palabritas pequeñas tienen tanto sentido, y me puse a pensar así solo, yo no sin compartir con nadie, y dije, bueno, la palabra la más pequeña de todas y que tiene un millaje pero tremendo, y para bendecirnos y para llevarnos a reflexionar y a vivir la vida como tenemos que vivirla, que es la palabra fe. ¿Qué tú dices? Chiquitita pero poderosa. Muchacho. Entonces yo me puse a pensar, todavía soy más exigente conmigo y digo, pero fe ya es otra cosa. Pero vamos a ver qué otra cosa yo puedo aquí traerle a mis queridos amigos que me escuchan en esta mañana. Y me puse a pensar en los artículos para. Que yo Amor Lili sabe más que yo en eso. Y para. Y tú dirás ahora, pero ¿qué es lo que pasa con por para? Pues mira, yo hago las cosas por el amor a Dios, por Jesucristo, y así puedo seguir hablando de todos los por, y todos aluden, digo, en mi caso, en el caso de Lili, estamos hablando en términos de nuestra relación que nos une, unos artículos por, y yo hago las cosas para. ¿Qué tú dices, Lidia? Sí, para Dios, para ayudar a la gente, para servir, para superarse. Es tan importante esas cosas, palabritas, ¿verdad? Pero que tienen una acción. Yo siempre lo veo como cuando yo digo, estoy en el Evangelio. Ya eso conlleva un movimiento la palabra en me compromete. Sí, las preposiciones. Sí, es maravilloso. Y por eso que el Señor no se equivocó cuando dijo que la palabra, todo que la palabra. Y yo digo, wow, qué maravilloso. Si la gente se detuviera a pensar un poquito, que no lo hacen, muy poco. Quisiera yo que me cogieran y me ganaran esa apuesta. Pero esas cosas se tienen, están en la boca de nosotros, están en las conversaciones de nosotros, y nosotros no le damos el valor quizás que conlleva esas palabras y todos esos artículos, como dice Lidia, preposiciones. Uh-huh. Oye, esos son bien largos. Lo que pasa es que la palabra, Oscar, es lo más grande que hay en el universo.
es la palabra. Hay gente que dibuja, estos artistas maravillosos, siempre tienen que ponerle un nombre a lo que hacen y siempre están dentro de un movimiento o literario o artístico, siempre se nombra, ¿no? Esa capacidad de nombrar que Dios le dio al ser humano desde el principio es algo maravilloso y es grande. Tiene una potestad, una fuerza en sí misma la palabra para desarrollar muchas o energías positivas o energías negativas en el ser humano. Nosotros los seres humanos somos así. Bueno, cuando Cristo vino al mundo, Jesús, Juan dice que fue hecho el logos de Dios, ¿no? O sea, la palabra de Dios. El discurso que Dios quería dar de cómo se debía vivir aquí como ser humano, pues se puso el ropaje de ser humano y vino como la palabra viviente de Dios, Jesús. Y siempre yo digo que si queremos aprender a hacer y aprender a hacer y a hacer, que son dos cosas distintas, hay que mirar a Jesucristo, que no estuvo mucho tiempo, Oscar, o sea, él estuvo 30 años por ahí. Qué poco, ¿verdad? Sin aparecer públicamente, y cuando apareció públicamente alrededor de 3 años y medio, no fue mucho y sin embargo dejó todo un andamiaje de situaciones ocurriendo y de verdades que no han muerto, que siguen vivas. Y él sigue siendo, su espíritu sigue siendo la palabra la fuerza que ilumina, ¿no? La palabra y la hace ser lo que ella es, la hace tener la fuerza que debe tener, porque la palabra, la letra también se habla en la Biblia de que la letra es muerta. Si es letra, es muerta. Y por ahí hay muchísima gente diciendo que son cristianos o que son aquello o lo otro, pero su vida no expresa vida. O sea, ellos no han recibido palabra de vida porque no expresan vida. El que recibe palabra de vida es vivificado. Y el único que puede hacer eso es el Espíritu de Dios, que es el dador de la vida. Bueno, en el principio tú lo que ves es solamente un Dios que dice y fue hecho. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios todo el tiempo. Y una de las cosas que Dios dijo, Oscar, que era la que queríamos traer hoy, dentro de todo lo que Dios dijo, finalmente dice la Biblia que en el 7º día descansó. Dios no descansa, Dios no se cansa, no se fatiga, ni duerme. Dios es Dios. Y eso está ahí puesto con un propósito para nosotros los seres humanos, ¿no? Desde el principio, o sea, cuando todavía no había pecado, cuando todavía no había habido errores en el Edén, porque si uno piensa, los errores pensamos que son nuestros, pero no, mira, hubo grandes errores en el cielo con esa división que hizo Satanás allá arriba. Hubo en el mundo de lo perfecto del Edén, también entró el engaño y hubo alguien que escuchó, ¿no?, la palabra del engaño versus la palabra de la verdad. Entonces ahí comienza a ocurrir ese evento de la obediencia, si obedecemos al engaño o si terminamos obedeciendo lo que es genuino, lo que es verdadero. Lo que pasa que el engaño, esa misma palabra, ¿verdad?, implica que tiene mucho de verdad y mucho de mentira. Están juntos y discernir eso no es fácil. Dios quería que se lo dejáramos a Él, pero el ser humano decidió que lo va a hacer. Y ahora, eso, lo que te decía era que en el mundo perfecto Dios decide que hay que descansar. Siempre ese reposo solo se encuentra en el mismo Creador, Dios como Creador. Y de hecho en Hebreos lo dice que hay un reposo para el pueblo de Dios, hay un descanso, y que tenemos que entrar en ese reposo nosotros, procurar entrar en ese descanso. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo del dime que te diré, en este mundo del tira para acá y coge para allá, tira y ala, en este mundo donde no hay reposo. No hay reposo, que la gente para dormir muchas veces tiene que usar medicamentos, Oscar, y entran en estas fatigas crónicas, a veces llegan a ser crónicas. Fatigas físicas y fatigas mentales existen. Se fatiga uno físicamente y bueno, hay montones de vitaminas que nos dicen que debemos tomar para estar mejor y que hagamos ejercicio y todo ese tipo de cosas. Pero la mente también se fatiga, hay cansancio emocional también. A veces se llevan grandes cargas en la vida
grandes preocupaciones constantes. No es que sea una preocupación que llegó y se fue, es que hay preocupaciones que están ahí, viven contigo, duermen contigo, amanecen contigo, desayunan contigo. Yo creo que de verdad en la vida hay una de cargas y una de cosas que tenemos que llevar, y muchas personas no pueden llevarla, y muchas personas recurren a lo que tú estás hablando, pastillas, a cosas, a una rebeldía, a un viaje que tú te vayas para otro país porque no quieres estar en el tuyo, en tantas cosas que son unos escapismos prácticamente. Y yo creo que cuando Cristo dice, no va a ser fácil tampoco lo que está ofreciendo Él, llevar mi yugo. Yo digo, pero un yugo, yo sé que el yugo del buey, que se le pone a ir aquí en el cuello. Y dice que mi carga es fácil, pero nos está ofreciendo un yugo, nos está ofreciendo una carga, pero esta carga que Dios ofrece es la carga de Él, que claramente entiendo que todo cristiano sabe llevarla, porque si tú eres cristiano, tú estás entrenándote, o te vas a entrenar, o caminas ya entrenadito, o ya sabes los trucos, que son por fe, y sabes llevar esa carga. Y la carga, aunque sea la que sea, no es difícil. Mi yugo es fácil. Si nosotros creemos, entendemos, practicamos, nos metemos en eso, con fe, en un mover de creerlo profundamente, experimentarlo profundamente. Si lo hacemos así, bueno, la carga pues la llevamos ahí como si lo hubiéramos llevado toda la vida. ¿Es así o no es así, doctora? Por favor, corríjame. Sí, estás dando la gran solución, Oscar, que tampoco es tan fácil de uno hacer lo suyo, ¿no? Es un proceso en la vida, sobre todo en la vida del creyente. Porque, fíjate, yo hablaba en estos días con una muchacha, ya es mamá, me está hablando como mamá, su preocupación por sus hijos, y esa preocupación ella la lleva por varias cosas que ocurren, ¿no? Porque hay madres que están lidiando no solo con situaciones morales, o hay madres que están lidiando con situaciones físicas en sus hijos, porque hoy día todo el mundo está tiene un rótulo, ¿no? O tiene problemas de aprendizaje, o tiene el ADHD, o tiene aquello, o tiene lo otro. Pero la realidad es que es una persona que me estaba hablando, de momento me vino a hablar de todas las cosas que ella me habla, de ese esfuerzo de ella para ayudar a sus hijos y no preocuparse, o sea, ella es cristiana, pues trata de entregarle las cosas al Señor y de no preocuparse, pero es a veces inevitable porque viene y viene y vuelve y viene y vuelve y viene, la situación te da en la cara de nuevo. Entonces en una me dice, ay, por fin vi un rayito de luz en lo que ella está esperando, ¿no? Que ocurra con los hijos. Por fin vi un rayito de luz y me contó que era lo que había pasado positivo. Y la realidad es esa, o sea, el asunto está en que la persona puede llegar a cansarse tanto, Oscar, por las cargas, se pueden acumular, porque no solamente es de un lado que viene a veces una situación difícil, a veces te rodean las situaciones difíciles. Y no las entregan. Exacto, y si no hay esa vida de oración sí, y de meditación para tú poder llevarle a Dios tu carga, porque eso es lo que Él dice, tráiganme, los que estén cansados y estén cargados, traigan sus cargas a mí, tráiganmelas. O sea, él hace una invitación, Jesucristo es una invitación preciosa, en donde la persona que está haciendo uso excesivo de su tensión, ¿no? O sea, hay una tensión, hay un estrés, hay una fatiga, y la palabra cansancio, cansado, en griego implica eso, implica perder el ánimo, implica que es como si te hubieran dado una paliza, que una fatiga que te lleva a eso, a desanimarte.
Y definitivamente la gente que lleva muchas cargas específicas, eso es un cargamento como el jibarito, va con el cargamento para la ciudad y así vamos para arriba y para abajo con todo lo que nos pesa encima, atendiendo distintas situaciones y ya se convierte en cansancio más que una preocupación en una carga, ¿no? Porque ya la carga te cansa, ya llega el momento en que la gente se cansa. Y lo que ocurre es que te da coraje, te pones irritable, como decía mami, prendes de cualquier maniguetazo, eso es lo que decían antes por ahí en el barrio, en la Víctor. Entonces te deprimes, te da tristeza, tienes problemas con el sueño, a veces hay gente que se pone a comer de más, no te puedes concentrar, comienzas a dejar para después lo que puedes hacer hoy, a procrastinar, comienzas a vivir una vida que finalmente no tiene como sentido, o sea, pierde el sentido. En el tiempo de Jesucristo había religiosos que dice la Biblia que le imponían pesadas cargas a la gente y la gente no necesita más cargas de lo que ya llevan, o sea, la religión, o sea, la verdadera religión es cuidar, es visitar, es animar, es dar fuerzas, es ayudar, es servir. Y en aquel tiempo Jesucristo veía que los fariseos y saduceos pues estaban tirándole a la gente esas cargas pesadas religiosas que no se podía, lo que hacían era agobiar la gente con culpabilidad, agobiar la gente y se cansaban, ¿no? de decir, pues esto no vale la pena, yo estoy haciendo tal cosa y no me sale esto. Y Jesucristo vino como a quitar ese tipo de cargas religiosas y a decir lo que tú dijiste ahorita, vengan a mí, tráiganme las cargas de ustedes y aprendan conmigo. Algo bien importante que todavía no lo voy a decir, Oscar, porque eso sería como el final de este programa. Pero fíjate, Jesucristo vio a Pedro en el mar de Galilea, en ese lago, que le dicen mar, por lo grande que es. Lo vio y vio a los discípulos. Ellos estaban ya cansados, ellos estaban trabajando duro. Y él lo dice, Pedro dice, estuvimos trabajando duro toda la noche. ¿Cómo tú nos dices a nosotros que volvamos a tirar las redes cuando ya ellos estaban limpiándolas porque no habían encontrado nada? O sea, entonces Jesucristo los desafía en su cansancio a hacerle caso a su palabra, porque lo que la palabra iba a producir era el fruto de un trabajo que ellos no habían podido por sí mismos hacer durante toda la noche. En un milagro lo lograron. Entonces el ser humano necesita introducir esos milagros que vienen directamente de un Dios que no se cansa y de un Dios que te está diciendo ven y tráeme tus cargas. Esos milagros son importantes que lleguen a nuestras vidas, pero si no escuchamos lo que está diciendo Jesús, si no escuchamos el llamado, ¿no? Vengan a mí los que están trabajados y agotados y agobiados, porque ellos tiraron la red y tuvieron que buscar ayuda para poder pescar todo lo que en una noche no se logró. O sea, que yo puedo estar la vida entera tratando de lograr algo sin contar con Dios, pero con un solo instante que yo escuche una palabra como esta, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y lo haga, Oscar, que yo obedezca a esa palabra. Señor, estoy aquí, me siento mal, yo no quisiera ni venir, pero la realidad es que voy en obediencia a lo que dice ahí en la palabra, que dice que vengan, que tú le dijiste a tus discípulos, a la gente que viniera a ti, yo vengo hoy a ti, porque mira, me siento así, probablemente terminas llorando, probablemente terminas, válgame, yo no sé cómo terminarás, pero el final feliz te lo va a dar Dios, porque Él va a coger ese insumo de energía negativa tuya y te va a ofrecer todo lo bueno que Él puede dar, ¿no? En su tiempo, por supuesto. Tú estás hablando de una forma, yo me atrevería a decir que es un lenguaje. Uh-huh. Un lenguaje que Dios lo entiende y que a veces nosotros lo hacemos. Y el que está al lado no sabe ni lo que nos coge es pena. Mira cómo está Dios mío. Voy a tener que orar por él o llevármela a dar una vuelta, un paseo, porque está, como dicen por ahí, allá en Santo Domingo lo dicen mucho, desbaratado. Está desbaratado. Y yo creo que hay mucha gente que están desbaratados. Hay mucha gente que está destrozado. Y todo eso lo arreglan por un lenguaje que muchas veces no hemos aprendido tener con Dios,
porque es empático en cierta manera, que Dios nos mira así y dice, mira, este tiene la mirada para el piso por algo, mira, este está llorando por algo, y que Dios lo conoce. O sea, ese lenguaje tú puedes ponerlo donde tú quieras, pero quizás el que está a tu lado no lo conozca, pero Dios lo conoce. Ve a Dios como te dé la gana, ve arrastrándote. Yo me recuerdo una vez que yo estaba en una iglesia y me sentía bien como enojado con Dios estaba yo, con una trompa así enorme, que la trompa, creo que yo estaba en el último banco sentado, pero la trompa mía empezaba ahí en el último banco, y era una trompa tan larga de enojo con Dios, que yo creo que desde allí llegaba ya al altar. Y yo estaba, ahí estaba yo confesando, yo estaba confesando negativo, dijo, no vuelvo más a la iglesia, no vuelvo más a este lugar. No, yo estaba, válgame Dios, que no dije yo. Y de momento yo sentí que no tengo fuerza en las piernas, no tengo fuerza en ningún lado. Quise moverme como para salirme de la iglesia, como salirme y esperar a mis hermanas que estaban allí conmigo. Y yo sí, me caí de rodillas. Y yo dije, ¿qué es esto? Y cuando de momento me veo a 4 patas desde ese lugar, tan lejos, Dios mío, todo el mundo me vio, como a 4 patas hasta que llegué hasta el altar, donde yo allí lloré, me sacudí todos los mocos que tenía, hice todo lo que tenía que hacer allí con Dios, hablé con Dios, y todo se arregló. Yo creo que aquello de que yo me caí de allí y empecé a llorar, eso después, muchos años después, es un lenguaje. Es un lenguaje empático, es un lenguaje humano, es un lenguaje por la fragilidad que tenemos nosotros como seres humanos. Pero Dios los conoce y necesitamos tener ese tipo de acercamiento y el lenguaje que sea de lágrima, de moco, como tú quieras ponerlo, pero tener ese lenguaje con ese Señor, porque ese sí que sabe del lenguaje. Él habla todos los lenguajes del mundo y todos los lenguajes de dolor, de fracaso, de lágrimas, todo, de tristeza, Él lo conoce todo, de soledades. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Eso es eso es lo más importante, Oscar. Hay que hacerlo, porque yo pienso, si Pedro se hubiese puesto cabeciduro como él era y se hubiese puesto terco y hubiese dicho, no, yo no voy a tirar nada, ya ustedes, y se perdía toda la oportunidad que le ofreció después Jesucristo de ser pescador de hombres. Oye, esa es una buena comparación. ¿Quién es más cabeciduro, tú o Pedro? El que me está escuchando es más porque muchas veces la gente son cabeciduros, pero yo le digo, tú que me estás escuchando, tú eres más cabeciduro que Pedro. Búscate en la Biblia para que tú veas un cabezón como ese, un malcriado como ese. Pedro, un caso, pero aún así, el Señor, pues, una vez le dijo tira las redes, pero ellos estaban ya pero terminando, hemos trabajado toda la noche. A ese mismo le dijo, se quejó, pero lo hizo, Oscar. Apacenta mis ovejas. Exacto, finalmente. Por eso te digo que se hubiese perdido la gran oportunidad de andar con el maestro, de conocer lo que era Dios de verdad y la revelación de Dios. Y a veces nos perdemos las grandes oportunidades de la vida por estar con esa terquedad de que yo no creo en Dios, o de que yo no, o de que yo creo que tal cosa, o lo que tú opinas o lo que tú crees no es lo más importante. Hazle caso a la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de 2 filos, que puede penetrar y dividir los pensamientos y enseñarte a ti cómo tú mismo autoayudarte, darte la capacidad y la energía que tú necesitas en estos tiempos. Tú sabes que la gente se fatiga mucho, Oscar, buscando hasta la felicidad. La gente se fatiga buscando dinero, buscando fama. La gente se fatiga. Hoy día la gente se fatiga por las cosas que no deben fatigarse. Yo recuerdo 2 fatigas que se encontraron. Mira, una samaritana, una mujer que iba a una hora que no era la apropiada para buscar agua, porque ella no quería encontrarse con las otras mujeres que la señalaban, ¿no? Y se fue al pozo al mediodía. Y había este hombre que
dijo que le era necesario pasar por Samaria y venía cansado del camino. Hay dos cansancios ahí. El cansancio de tú hacer la voluntad de Dios, el cansancio de tú poder, esa es la fatiga que gana logros, ¿no? La fatiga que logra cosas, que ese esfuerzo en la obra de Dios, ese es Cristo, cansado del camino. Pero ella venía cansada de la vida y su fatiga era su molestia y su fatiga era su incomodidad y su fatiga era su soledad y su fatiga eran sus preguntas. Y Jesucristo enfrentó las dos fatigas y se sentó allí en el pozo. Oye, mujer, dame agua. Y comenzó una conversación de fatigado a fatigado. Y yo creo que nosotros dos, tú y yo, hoy estamos hablando de fatigado a fatigado a alguien. Porque tú y yo también nos cansamos, ¿no? Nos fatigamos haciendo tantas cosas. Yo anoche no podía ni ayudarte con cosas allí, porque yo estaba ya muerta de cansancio, como dice uno. A las 9 de la noche yo no podía como ni abrir los ojos. Por tantas cosas que uno hace en el día y a tantas cosas que uno se ocupa, ¿no? En la obra de Dios. Pero es interesante que ella estaba con esa sed espiritual tan violenta y él, con su trabajo para Dios, cuando se encontraron, la palabra la liberta, la verdad la hace libre, como dice Jesús. La verdad te hace libre. Y Jesucristo la llevó a ella a ver la verdad de sí misma. Tráeme tu esposo. No, que yo no tengo. Pues mira, dijiste verdad, no tienes. Has tenido 5, pero bueno, que tienes tan poco es tuyo, y en eso dijiste la verdad. Y comenzó a abrirle a ella ese espacio de comunicación, ¿no? Que Dios nos abre a todos nosotros. No importa lo que tú estés pensando, no importa lo que pienses de Dios, no importa lo que no hayas podido entender, Dios te está invitando a comunicarte. Ven, ponte de acuerdo conmigo, vamos a pensar, vamos a analizar, vamos a hablar. Siempre Dios está con esa disposición, Oscar. Y en ese caso yo considero que Dios es muy tierno. Jesucristo hace este llamado que para mí es compasivo, bien compasivo. Vengan a mí, todos ustedes, dale. ¿Tú estás cansada? ¿Tú estás cansado? ¿Cómo te sientes? Que yo no puedo más. Ven para acá. Y te hace una invitación, vengan a mí. O sea, ese ven es un viaje. Yo tengo que viajar desde donde estoy yo ahora, desde mi propia soledad, hasta esa invitación que está haciendo Jesucristo, que la vuelve a hacer hoy aquí desde el programa, desde este podcast que estamos haciendo. O sea, ven, es un imperativo, gracias Yoito, es un imperativo que es un llamado a que salgas de esa zona donde tú te encuentras de agobio y acércate hacia mí. Entonces tiene que haber de parte del ser humano ese gesto, ¿no?, de obedecer a ese llamado. Si el Señor ahora mismo te está hablando a ti, que me estás escuchando, que ven, ora, ven, háblale a Dios, háblame, dime, cuéntame tú lo que está pasando. Haz el avance, haz el acercamiento. Eso conlleva tú reconocer tu necesidad y reconocer quién es que te puede ayudar de verdad. Porque es fácil ahora decir, yo voy a ir a alguien que me ayude psicológicamente, sociológicamente, emocionalmente, lo que tú quieras. Alguien, me voy a ir hasta un espiritista, no sé, a cualquier persona que me ayude. A un amigo, voy a viajar a Estados Unidos porque allá está mi papá. No, podemos buscar 1000 consejos acá abajo, pero el consejo solo te lo va a dar el que se llama a sí mismo consejero, admirable. Que ese es el Señor, ese es Dios. Entonces, cuando yo reconozco que Dios puede darme respuestas que yo no tengo, pues entonces implica ahora que nosotros te estamos llamando a que tú veas el tiempo que te vas a tomar y el movimiento que tienes que hacer en reconocerte y venir a Dios y derramar tu alma. Eso es lo que Él dice, tráeme la carga. Yo puedo con todo, tú no puedes. Estás hablando, yo estoy pensando en las personas que van tras Dios de una manera que muchas veces se hace, como yo diría, imposible, porque muchas veces queremos tener una relación con Dios y no las inventamos a la manera de nosotros, que siempre creemos en la manera de nosotros. Uh-huh. La gran mayoría de las personas van a la religión, son religiosos, por decirlo así, pero a veces nosotros tenemos que buscar a Dios y lo tenemos tan cerca que con cejar los ojos,
Usted cierre los ojos, piensa en Dios, y ahí está Dios. Sea sincero con Dios en ese momento, y ahí está Dios. Cierre los ojos y hable con Dios, y Dios, ahí donde usted está, en esa oscuridad, porque cerró los ojos, Dios está allí como una luz para escucharle. Por lo tanto, yo a veces digo, wow, de verdad que la gente a veces son tan exigentes, pero la exigencia mayormente es realizable, es material, es física, y nuestro Dios es espíritu, y nosotros necesitamos entrar en esa relación de hablar con Dios. Cierra los ojos, híncate, vete a una esquinita, si no quieres cerrar los ojos, siéntate en una esquinita y comienza a hablar como un loco o como una loca, pero habla con Dios y Dios se hace real. Pero muchas veces la gente recurre, por eso que yo veo a esa gente, oye, tú supieras lo que yo finca de fulana, bueno, mi mamá misma, gracias a Dios que Dios se la llevó y se fue con el Señor. No, yo doy gracias a Dios porque ella está con el Señor. Tú no te rías, pero es así. Pero imagínate cuántas muñecas tenía mi mamá y negritas y indios y porquería, porque eso era lo que ella creía. Y nunca experimentó nada positivo hasta que conoció al Señor y comenzó a visitar la iglesia. Eso es, nosotros necesitamos buscar a Dios en el lenguaje de Dios, y que es tan sencillo. Cierre los ojos y ahí está Dios. Jesús tiene todo este universo. Y hable con Dios, ya. La palabra está en tu boca. O sea, Oscar, es tiempo, movimiento y decisión. Tiempo, movimiento y decisión. Saca tu tiempo, muévete a hablar con el Señor y decídelo, ¿no? Decide que vas a seguir hablando hasta que te contesten. Y tú sabes que ese llamado que Dios a nosotros, a nuestro movimiento, Dios se lo hizo a principios de este año, a mediados de este año pasado, de entrar en descanso, ¿no? Cumplimos 50 años, entonces eso es comparativo con los 50 años de la Biblia que cumplía el pueblo de Israel. Esos 50 años pues se iniciaban el día del perdón. Perdonar ya es descansar. El perdón, el descanso, ¿no? La tierra descansaba, la gente venía a recobrar sus heredades que habían perdido. Es una época hermosa que Dios le daba al pueblo de Israel para reiniciar. Y nosotros necesitamos muchas veces eso, reiniciarnos. Y de la única manera que yo creo que se puede hacer es desde bien profundo en nuestras vidas, o sea, desde nuestros propios espíritus, desde el espíritu de mi mente, que es lo que dice la palabra que debe ser cambiado constantemente, o sea, el espíritu de la mente nuestra, que realmente mueve mis pensamientos más profundos. Desde ahí yo tengo que empezar los cambios. Y el premio va a ser extraordinario porque es el descanso. Yo no conozco otro descanso más perfecto que el que da Dios. Así que analiza eso. Dice lo que Jesucristo le dice a los discípulos, o sea, vengan y tráiganme sus cargas y yo les voy a dar una, llévense la mía, carguen mi yugo, dale, ponte mi yugo. Eso es, acepta el discipulado, acepta el compromiso, ¿no? O sea, a Pedro te voy a hacer pescador de hombres. Aceptar ese compromiso era bien importante y eso costó trabajo entenderlo y atenderlo. Así que estamos hablando aquí de que el Señor está diciéndote a ti, bueno, vas a hacer ahora mi voluntad, no la tuya. Vamos a ver, porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es buena. Tiene esas tres cualidades, buena, agradable y perfecta. Y si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces es maravilloso que Él nos esté ofreciendo que carguemos su carga, o sea, porque Él no se fatiga con cansancio. La carga del Señor no va a ser una carga para nosotros, ¿no? Va a ser más bien una bendición para nosotros, el poder hacer la voluntad de Dios. Llévate mi carga, o sea, haz mi voluntad y no la tuya, haz la voluntad de Dios, y eso es algo tan individual, es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer bajo la voluntad de Dios. ¿Qué tú tienes que hacer bajo la voluntad de Dios? Eso te toca a ti descubrirlo, porque cada ser humano tiene algo que hacer bajo la voluntad de Dios.
para eso tú naciste, porque desde antes de la fundación del mundo te eligió. O sea, uno tiene que aprender a agarrar la carga que Cristo le da y hacerla con gusto, hacerla con amor, llevarla con amor. A pesar del dolor, a pesar de las heridas, a pesar de los problemas, yo he sabido llevar la carga que el Señor me ha puesto y lo he hecho con gozo y no he sentido pesar para nada de haberlo hecho. Porque la realidad es que siempre Él está ahí con el hombro puesto, Oscar. Él siempre está ahí. Dice que tú lleves el yugo, pues entonces el buey viejo y el buey joven con el yugo. Tú que viviste esa época en Puerto Rico, yo también la viví. No puedo escaparme. Después que uno cae en ese mundo, en ese movimiento, en esa vida, en esa creencia, en esa fe, después que uno cae en eso, uno puede moverse a lo que sea, que siempre tiene ese ánimo, ese deseo de hacer las cosas. Oye, se nos está pasando, Lina. No, que es una música que siempre pone Víctor bien buena por ahí. Sí, no sé. bien buena, Victorino, la musiquita.
Es verdad que Víctor sabe escoger la música de Big 90. Gracias, Víctor, por tener esa capacidad y que nos lleva a la música que nos gusta a mi esposa, a mí y a miles que escuchan Big 90 aquí y fuera de aquí, porque la escuchan en Puerto Rico, Europa, la escuchan en todos lados. Y gracias por esos auspiciadores que siempre nos ayudan para que Big 90 esté presente en todo lugar. Lili, ¿qué tú dices ahora del tema? Bueno, íbamos por el yugo. Jesucristo dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Ese proceso de aprender de Jesucristo, Oscar, de discipulado, es un proceso individual también y colectivo. Pero cada persona tiene que buscar mirar los evangelios, como tú estabas diciendo ahorita. Sí, los evangelios, que son 4, que está Mateo, está Lucas, Marcos y está Juan. Y yo te decía que yo cogí a Juan, porque cuando yo me convertí, allá hace 200 años atrás, yo me recuerdo que Dios me dijo, me dio la palabra, y la palabra que me dijo fue, en el principio era el verbo era con Dios. Yo no entendí nada, pero por ahí empecé, con el Evangelio según Juan, y me quedé por ahí, pero ahí seguí hasta hoy día. Llevo como 200 años en esta cosa. Oscar, lo que pasa es que tenemos que aprender en la vida a caminar como Dios quiere, ¿no? Como Dios manda. Hay una sola manera de hacer las cosas, siempre decimos por ahí que es bien. Y en este caso Él te está diciendo que te acerques para enseñarte, porque Él es el buey viejo, ¿no? O sea, el buey viejo lo ponen junto a un buey joven y el buey viejo sabe ya lo que hay que hacer y va a seguirlo haciendo. El buey joven puede tirar, dar patas, pero va a terminar sujetándose. Y Él habla de ese tipo de yugo, de enseñanza, ¿no? Vengan que yo les voy a enseñar. Para eso se necesita que aprendamos de Jesucristo algo que es lo único que Él dice que aprendamos de Él, porque en ningún momento Jesucristo dijo, vengan que les voy a enseñar cómo se hace un milagro, vengan que les voy a enseñar cómo caminar sobre las aguas, cómo predicar. No, nunca dijo eso. Dijo, vengan a mí y aprendan algo, a ser manso y humilde. O sea, esa mansedumbre de Cristo, esa capacidad de tú ser apacible, de estar tranquilo, amable, de ser gentil, de la dulzura que Él tenía. O sea, cuando uno es así, inmediatamente hay descanso, Oscar, porque uno no se irrita por cualquier cosa, pasa lo que sea que en contra de uno, y uno se queda mirando a la persona así, con un clase de poder, porque la mansedumbre es poder, no es autoridad, es poder. Tú estás mirando desde otro terreno totalmente lleno de la autoridad de Dios, y pueden decirte lo que sea, y tú te quedas como si nada, tranquilito, no te agrias la vida con nadie, se lo entregas a Dios todo, no te quedas con rencores ni cosas pensándolas y maquinándolas que después no puedes ni dormir. Ni raíz de amargura. No hay raíces de amargura, no atraes los poderes satánicos de las tinieblas que se adueñan de la mente cuando tú estás en esas condiciones descontroladas, ¿verdad? Pues la mansedumbre te mantiene lejos de todo eso, y el ser manso, prácticamente tú tienes dominio propio, estás aprendiendo de Jesús, cómo Jesús fue manso, ¿viste? Que hasta dónde llegó su mansedumbre, hasta dónde Él se despojó de ser Dios para poder ser un ser humano, porque Él tenía toda la capacidad de ser Dios. O sea, cuando Él llamó al hijo de la viuda de Naín y le dijo, muchacho, levántate, y lo llamó, esa voz de Cristo resonó allá. Yo lo predicaba el día de resurrección, resonó en el mundo de los muertos, y en el mundo de los muertos no se le puede negar lo que Él quería, porque Él le dijo a una mujer, yo soy la resurrección. O sea, Cristo tenía todo el poder, pero Él se desvistió de todo eso, Él no usó eso, Él se quedó en carne y hueso para ayudarnos a nosotros, ¿no? A ti y a mí. Y ahora tú y yo estamos aquí gracias a eso. Tú y yo estamos gracias a Jesucristo. Entonces la humildad es esa docilidad, esa que se marca mucho por una persona ser modesta. Qué difícil se hace, y qué difícil se le hace a los que me están escuchando, porque ser manso y ser humilde no es cualquier cosa. Tú te tienes que despojar, esa es la cuestión, de toda la humanidad esa tuya, de todo ese carácter y esa actitud que tú tienes asumido en la vida, de coraje, de lo que sea. Es una dependencia de Dios absoluta, si vamos a ver.
Porque yo le entrego al Señor lo que sea, se lo sigo entregando, y cuando me viene a la mente yo te entregué eso ya y sigo caminando hasta que se me olvida y está en los pies de Jesucristo. Y esto tiene que hacerse, Oscar, sobre todas las cosas, como Él lo dijo, de corazón. Yo soy manso de corazón, yo soy humilde de corazón. Yo una vez dije eso y después un hermano me esperó al terminar el culto. Mi hermano, explíqueme eso de dar por muerto las cosas. Yo dije, y casualmente una de las cosas que tenemos que hacer es no sentirnos ofendidos por nada ni por nadie, no guardar en el corazón rencor. Es que aunque lo sientas, no maquinar. Aunque lo sientas como ser humano pasa, uno hay se estremece momentáneamente. Pero no maquinar, eso sí que es lo importante. Porque ahí es donde entran todas las tinieblas, vienen detrás, tú sabes. Eso no se puede hacer. Y esto hay que hacerlo, este discipulado de mansedumbre, Oscar, hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo genuinamente. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo el doctorado, descubrí hubo un libro que yo leí sobre la humildad de Peter Wagner, Humility. Y es interesante que él empieza el libro diciendo que hacía 100 años que no se escribía un libro sobre la humildad. Entonces, eso me llama mucho la atención porque parece que no se predica mucho de ese tema. Hay dos temas que tú no escuchas mucho en las iglesias, ¿no? Uno es ser humilde, el orgullo, para descubrirlo y ser humilde. Y otro es el infierno, el infierno que le llaman de tantas maneras en la Biblia, que yo escuché una vez al doctor Pagán que dijo, es que el infierno es algo tan malo y tan malo que no existe manera de palabra para poderlo describir, dijo él. Y eso es otro de los temas que tampoco en las iglesias se habla mucho. Yo no sé si será por agradar a la gente, porque haya mucha gente en tu iglesia, que tú no hables mucho de eso. Pero la realidad es, Oscar, que de la humildad, del orgullo casi no se trata, de la humildad casi no se trata ese tema, y es tan importante. Porque mira ese versículo, o sea, aprendan de mí a ser manso y humilde de corazón, y ustedes van a encontrar un regalo. El resultado es que van a encontrar descanso para el alma. Encontrarán descanso para el alma, y que el alma descanse, eso es tan importante, porque hoy día casi todas las enfermedades nacen de la ansiedad y del estrés, Oscar. Casi todo comienza ahí en la maquinaria esa de la desesperación de la gente, que no tienen salidas, no ven salidas, y entonces creen que con coger el problema y cuidarlo, porque eso es lo que uno hace con la ansiedad. Tú recoges el problema y lo estás cuidando tú, en vez de llevárselo al Señor, que lo cuide Dios. Toma, ahí está el problema mío, cárgate. Ahora sí que tú me hiciste reír. Sí, porque eso es lo que hacemos, cuidarlo nosotros. Llevar el problema y darle vivir el problema. Exacto, tú le cambias los pañales al problema. Y le cambia el culero el problema. Sí, no, y volvió y se hizo caca y volviste a cambiarle el culero y tú te quedas ahí en el problema y con el problema. Y vive con el problema. No, muchacho. Y a todo el mundo se lo cuenta, a todo el mundo. Y andas con él para arriba y para abajo. Y esto la llamada telefónica de eso. Lo malo del problema. El problema, todo el problema. No tienen pan ni tienen vida. Y yo creo que cada uno debe aprender a responderle a Dios a este llamado que estamos haciendo de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Cada uno de ustedes que nos está escuchando debe aprender a responderle a Dios individualmente, ¿no? Desde el punto de vista hasta de tu edad, porque Samuel no tenía muchos años cuando Dios lo llamó. Él creía que era el sacerdote Elí que lo estaba llamando, hasta que Elí le dijo, Elí se olió que era Dios y le dijo, mira, cuando vuelva a decirte algo, díleme aquí, Señor. Así que no importa ni qué edad tú tengas, que me estés escuchando, tú tienes que entender que hoy Dios te está llamando al descanso, te está llamando a la mansedumbre, te está llamando a reconocerte, te está llamando a orar, a hablar con Él, a traerle las cargas y a tener un buen resultado en la vida, ¿no? Así que conviene, yo creo que el llamado es a descanso en este tiempo, no importa lo que esté ocurriendo alrededor, Oscar, porque quisiéramos tener descanso de que se terminen los problemas, de que no haya situaciones difíciles y la cosa no se va a poner mejor. Lo que pasa es que se pone más difícil. Y económicamente, y políticamente, y sociológicamente, la situación se va a poner cada vez más difícil. ¿De qué tú hablas de Puerto Rico? No, del mundo entero, Oscar, muchacho. Esto está pelú. Está pelú.
Esto no está bueno. Entonces, si es así, conviene responderle a Dios bien, tú sabes, y conviene entender que cuando tú no puedes responder a este llamado de descanso, de que Dios quiere que tú que encuentres el reposo y lo encuentres llevando su yugo, ¿no? Claro. Dándoles tus cargas y llevando su yugo, pues algo anda mal, algo estás haciendo indebidamente, algo de desobediente tiene, algo de falta de disciplina, algo de mediocridad cuando ora, mediocridad cristiana, porque también existe. Hay que tener mucho cuidado con eso. Algo está pasando mal y eso es peligroso porque te enferma. Estás viviendo en lo opuesto a lo que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo creo que mucha gente vuelve. Hay mucha gente bien viva y coleando. No, pero hay mucha gente que vuelve al vómito después de salir de unas cosas y de vomitarlas vuelve otra vez al mismo. Yo no creo que sea necesario el repaso de las cosas. Yo creo que Dios nos llama a una nueva aventura, Dios nos llama a unos nuevos encuentros. Eso es así. Cuando confesamos, nos humillamos, de ahí cuando nos levantamos, es para algo nuevo, Dios lo tiene. Si tú dices que no lo has visto, pues es que no lo has buscado. Sí, por eso es. Sí, no ha habido disciplina. Si lo buscas, lo encuentras. Estás escuchando un programa como con una invitación que el Señor te está haciendo hoy a descansar. ¿Qué vas a hacer? Porque fíjate que mucha gente quiere llevar el yugo del Señor, pero el yugo no se lleva con coraje, no se lleva con resentimiento, no se lleva con odio, no se lleva rompe con ese que te enojaste. Con dolor ni queja. Ese que tú estás enojado, que tú lo ves, los triángulos y le sacas las tripas. Ese es el primero que tienes que darle un abrazo y decirle: oye, perdóname que se me zafó. Yo creo que se me zafó. Yo creo que brigué mal contigo. Ahí, si hace eso, qué descanso. En esa relación y en esa confesión y en ese perdón, entonces que el chipititito ahí, hay descanso como por un par de años. Y tú sabes, Oscar, que para la vida, tú sabes que Jesucristo dice que su yugo es suave. Es suave, o sea, es algo blandito, es algo que no pesa, es suavecito, sirve para todo en la vida. El yugo que Dios nos impone a nosotros nos sirve para todo en la vida, porque es conocer su voluntad, que es buena. Qué bueno. Entonces, por otro lado, para terminar, también es liviano. Eso dice que no pesa, o sea, que es algo ligerito, es algo fácil de tolerar. Muy bien. Entonces, si es lo contrario, no estás llevando el de él. Sí, si sigue mala la cosa. No es el de él el que estás llevando. Sí. Así que analiza y vuelve a analizar, porque aún pensando que estamos sirviéndole a Dios, Oscar, estamos haciendo cosas incorrectas. Sí. Estamos metidos en áreas incorrectas. Algo está pasando que no es lo que Dios quiere. Así que es bueno siempre, esa conversación con el Señor, es bueno siempre tenerla todos los días, todas las noches, orar sin cesar, decía Jesucristo. Este programa no te puede producir enojo. Eso es así. Sí, pues gente que se enoja. Porque dice: ay, como él no sabe lo que yo estoy pasando. Es verdad, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Pero Dios sabe. Y mira, lo más importante eres tú mismo, o sea, el poco tiempo que tenemos acá abajo para vivir, Oscar, porque es poco, no es demasiado. A veces cuando uno es joven piensa que es eterno, pero la realidad es que no, uno llega ya, pasa a los 60 y te das cuenta que es bien poquito. De verdad. Y si es poco el tiempo, para mí que es suficiente cuando tú de verdad te dedicas a llevar el yugo que debes llevar. Así que no pierdas el tiempo, no pierdas la vida en coraje, ni en resentimientos, ni dolor. Recógete hoy para el Señor. Eso es así. Y dile: Señor, aquí estoy recogido. Heme aquí. Heme aquí, Señor. No voy a hacer oraciones largas. No tienes que hacerla. La puedes hacer bien corta. Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Mira, un día yo estaba orando cuando era jovencita un día. Y ¿cómo olvidar esa experiencia? Porque estaba orando y se me hacía tan difícil orar.
se hacía difícil, era como que yo no podía concentrarme, yo no podía, era una incomodidad que había y a la misma vez pero si yo quiero orar, entonces yo, Señor, pero mira, si yo quiero orar, la Biblia dice que hay que orar, tú dices que hay que orar, en la iglesia dicen que hay que orar, yo quiero orar, entonces, ¿qué está pasando? De decir eso nada más empecé y llorar. Yo me acuerdo que me dormí con esos hard feelings, así me dormí yo esa noche, porque yo quería orar y no podía. Imagínate, eso fue solamente eso, fue una oración tan efectiva que esa noche soñé que Jesucristo venía a mi cama, a mi cuarto, y se sentaba en mi cama y yo caía al piso, patas arriba allí, a los pies de él, y me habló esa noche, Oscar. Fue maravilloso. Mira cómo es Dios, él habita con el quebrantado y humilde de corazón. Es sencillamente tú decirle cómo te sientes. Y él va a entender mucho más de lo que entiendes tú mismo o tú misma. Pero con eso entonces dejamos a la gente linda que nos escucha, Oscar. Gracias. Sí, gracias, porque el peor día del mundo. Hoy es el peor día del mundo. Oscar ha estado aquí. Enfermo, yo estoy aquí mareado. Veo a Lili doble por la pastilla que me tomé. Pero aún así, Vitorino tiene 3 hojas. Yo no sé cuántas tiene porque la pastilla me tiene loco. Entonces vamos a hacer el programa. El diablo conmigo. Pero el yugo ha sido fácil, ¿verdad? Es claro, porque el diablo conmigo no puede. Bueno, Dios los bendiga. Dios los guarde. Somos lei e labareda, uma paixão em plena chama. Sei que a vida tá brabeira, tanto amor na cor da banda. Que a alegria é passageira, frágil como porcelana. Às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana. Basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai. Às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana. Basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai. Você é o grande amor da minha vida. Você é o grande amor da minha vida. Baile, festa domingueira, saca a banda, vem me chama. Pra essa salsa brasileira, meio Rio, meio Havana. Dança onde serpenteia, ou me leva então pra cama. Ao som de Guantanamera, noches de Copacabana. Às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana. Mas basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai. Grande amor da minha vida. Você é o grande amor da minha vida.
Você é o grande amor da